Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este directo streaming Twitch de Nada es Gratis. Mi nombre es Santiago Sánchez Pajés, soy profesor en el King's College de Londres y estoy aquí representando a Nada es Gratis, hablando desde la Torre de Marfil, que no es Andorra, sino la Academia, que es el tema del que vamos a hablar en este podcast con un puñado de estupendos periodistas económicos, porque vamos a hablar de la relación entre periodismo e investigación en economía. Hemos empezado un poquito tarde porque tenemos algunos problemas técnicos, pero se están solucionando y antes de que seguir enrollándome, pues os voy a presentar a los invitados en este directo, empezando porque lo tengo aquí arriba a Dani Yebra, que cubre temas, creo que de macro, ¿verdad? Para el Sí, diario.es. sí, muy buenas a todos, a todas. Muchas gracias, Santi, y a Nada de Gratis por invitarme y por esta iniciativa que yo creo que es muy interesante. Cubro macro, fiscalidad, a veces toco un poco de mercado laboral y bueno, economía. Y disfruto mucho haciéndolo, ¿eh? Muy bien. Que son un poco también los temas, por cierto, que Alba Senhock, que trabaja para El Independiente, también cubres, ¿no, Alba? Sí, Buenas tardes. buenas. Gracias por organizar esto, Santi. Creo que hace mucha falta también que hablemos las dos partes, que nos entendamos, que sepamos qué nos hace falta para colaborar más. Y sí, yo cubro macro, pero Dani está un poco más centrado en la parte de pura macro y yo cubro también con algo más de hincapié fiscalidad, mercado laboral, pensiones, un poco toda esa parte. Y justo como si la hubiéramos llamado, aquí está la tercera en discordia. La vemos ahí detrás con sus minions ayudándola porque tenía algunos problemas para conectarse. Gracias, Rebeca. Gracias, minions, por ayudarla. Tenemos a Rebeca Jimeno, que es economista metida a periodista, o así se autodefine, que pasó por CNN Plus y también escribía con Marta Soria en el blog Economía en 2 tardes, un nombre que me encanta, con referencias que alguien pillará, espero, que todavía nadie se haya olvidado de dónde viene eso, y que ahora está en Noticias 4. Pues hola, Rebeca, muchas gracias Hola, por perdona venir. el retraso, ¿eh? No, ¿cómo estás? Pues muy bien, un poco atacada, ahora me sereno empezar hablando vosotros. No, te voy a dar paso a ti mismo. No, bien. Pues eso estábamos diciendo. Es el tema de este Twitch o de este directo, que me ha dicho mi hijo que diga directo, que Twitch es como de viejo, es la relación entre investigación en economía y periodismo económico. Yo que estoy en el Reino Unido, es una relación que es muy fluida, hasta el punto de que Michael Gove antes del Brexit dijo esa famosa frase de este país ya está harto de expertos, no queremos oír más expertos, es una cosa que se oye mucho y de hecho hasta es algo bueno que aparezcas en los medios y de hecho hay rankings hasta de las universidades, cuántas apariciones en los medios tienen. Pero a mí me da la sensación de que esto no es necesariamente así en España. Y luego también, a ver, claro, una razón que se puede decir, que los medios son terribles, pero otra que también es por lo que he traído a estos estupendos periodistas a este directo es cómo también se ve la academia desde fuera, ¿no? Y que a lo mejor pues también ocurre que a lo mejor lo que hacemos tampoco, o cómo lo hacemos, pues tampoco está bien, ¿no? Entonces, yo no quiero hablar mucho más, yo quería que hablarais vosotros, gente que os ganáis el pan todos los días hablando de economía en nuestros medios. Y me voy a callar y yo solamente pues empezar con la pregunta, pues por ejemplo con Dani, que te tengo ahí arriba, pues empezando por ti, pero bueno, la pregunta colectiva será, ¿cómo describiríais la relación que hay actualmente entre los periodistas que cubrís temas económicos con los economistas académicos y la investigación en economía que se hace en España? Bueno, voy a empezar diciendo que insuficiente y es por eso por lo que estamos aquí, yo creo. Pero voy a dar una de las razones que yo creo que es
una de las principales razones por las que esta relación es insuficiente. Y creo que hay que diferenciar entre la academia del mundo privado, la universidad privada y la universidad pública, los investigadores que trabajan para las instituciones públicas o para las universidades públicas. Porque mientras las universidades privadas sí que dedican recursos, dinero y equipo humano, capital humano, a la comunicación, y se encargan de estar detrás de los periodistas, detrás de los temas, se encargan de tener esa pulsión de actualidad o de esa tensión para poder estar presentes en los medios de comunicación. En la universidad pública yo veo totalmente que esto no ocurre. Y entonces a veces no es que la relación sea insuficiente, es que a veces es incluso complicado establecer esa relación con la universidad pública cuando, en mi opinión, debería ser la universidad pública la que realmente esté presente en los medios de comunicación porque es la que es verdaderamente independiente y es la que realmente debería no tener... Siempre hay intereses detrás de toda opinión o de toda intervención en el debate público, pero debería ser desde lo público donde más independencia se pudiera conseguir. Y para mí ese es uno de los grandes retos y es una de las grandes batallas que a mí me gustaría dar hoy y que creo que intento dar todos los días en mi trabajo. Uh-huh. Bueno, de hecho, hasta se podría decir, ¿no?, que la universidad pública, que se paga con dinero público, pues estaría bien que la gente viera en qué revierte, ¿no? Alba, ¿tú cómo lo ves? Pues lo veo de forma muy, muy parecida. O sea, creo que la relación es distante, es lejana y en muchos casos, en el caso de muchos medios, es prácticamente inexistente o inexistente del todo. Y claro, creo que tiene que ver con dos dinámicas. O sea, por un lado, con la de los medios de comunicación, en la que tenemos que publicar cada vez más noticias, cada vez más rápido, y tenemos de un lado a muchísimos, en nuestro caso, ministerios, los que cubrimos economía, ¿no?, y seguimos la política económica, tenemos ministerios, tenemos a COE, tenemos al Banco de España, tenemos muchísimas instituciones emitiendo informes, estudios, produciendo estudios que hay que cubrir y que a nosotros nos mandan a escribir noticias sobre ellos. Y de otro lado tenemos a muchísimos expertos que sería muy interesante escuchar y, de hecho, cada vez que los entrevistamos y cada vez que hacemos reportajes con ellos, se nota que sube el nivel y se nota que se entienden las cosas mejor y se nota que son necesarios, que están a sus cosas, a sus clases, a sus investigaciones, por su lado, a los que tenemos que llamar a la puerta insistentemente, porque si nunca has hablado con un investigador concreto, escribirle por correo es una cosa que tienes que tener mucha suerte para que te conteste. Y en caso de que te contesten, probablemente no tenga tiempo para ese día atenderte. Tenga que ser más, bueno, un día de la semana que viene, estoy muy liado con clases, demás. Entonces, esas dos dinámicas se unen y llevan a que prácticamente no aparezca nadie de ese mundo en los medios de comunicación, y si aparecen son personas muy contadas que están muy acostumbrados a hablar con medios y muy probablemente está relacionado con que están dentro de think tanks, centros de estudio, este tipo de instituciones que sí que se encargan de darles voz y de hacer que salgan ahí, si no es muy difícil. O que no tienen otra cosa que hacer. Bien, lo dejo ahí. Rebeca, ¿cómo lo ves tú? Yo tengo muchas cosas que decir a lo que has dicho, pero prefiero ir a Rebeca. Sí. Bueno, como he llegado tarde, estoy muy ilusionada de estar en este Twitch en directo. Porque en streaming, lo cubrimos todo. Porque yo soy fan del blog de Nada es Gratis desde que nació. Y he aprendido muchísimo a lo largo de todos estos años en el blog, ¿no? Y precisamente ese blog ha sido para mí un nicho de descubrimientos de muchos académicos, ¿no? De gente a lo mejor a la que yo no conocía, y a raíz de un artículo, pues dices, pues esta persona está especializada en eso, ¿no? Yo creo que hay que perder los miedos de los dos lados, lo que decía Alba, de mandarle un correo a alguien a quien no conoces, que a lo mejor ni te contesta, este miedo hay que perderlo, ¿no? Por parte del periodista. Y también por parte del periodista yo creo que hay que perder el miedo a plantearte delante de un académico, que normalmente suele imponer mucho, ¿no?
y preguntarle muy llanamente de, oye, pues mira, es que yo a lo mejor no tengo ni idea y necesito que me lo expliques y que no te dé vergüenza reconocer tu ignorancia, ¿no? Porque esto ayuda mucho a que luego se explique. Y luego, por el otro lado, yo creo que el académico también tiene que perder miedo al periodista. ¿No? Yo sí que me he encontrado con mucha gente que dice, no, es que yo con periodistas no quiero hablar porque luego me sacan un entrecomillado y entonces yo creo que hay aquí una relación de confianza que se tiene que establecer, ¿no? Quizá porque yo soy más veterana que Dani y que Alba, pues el llevar más tiempo, pues a lo mejor te facilita esa entrada con el académico, ¿no? Porque más o menos ya sabe quién eres o ha visto algo tuyo y entonces dice, bueno, pues a lo mejor esta persona puede confiar, pero sinceramente no considero que yo sea una excepción. Yo, con tanto a Alba como a Dani, me parecen periodistas muy solventes, los que cualquier académico también podría confiar, ¿no? O sea que no es una excepción. Yo creo que la mayoría de los periodistas pues es gente muy profesional y no sé por qué nos hemos ganado, por algunos casos así como muy anecdóticos, esta fama de que no se puede confiar en nosotros, ¿no? Y luego yo creo que el tema del mundo académico va también en dos direcciones. Por ejemplo, lo que decía Alba, ¿no? Hay un tema que sale, financiación autonómica, yo qué sé, rescates bancarios o fusiones bancarias, donde todos buscamos al experto en ese momento para ya, porque lo necesitamos ya, pero a mí sí que hay otra vía que me gusta mucho explorar, que es la propia investigación que genera la universidad, que yo pienso que puede resultar interesante trasladar al público general, ¿no? Entonces, no solo buscar a los académicos para que te ayuden a explicar cosas, sino pues que los académicos incluso te busquen a ti para decir, oye, es que tengo este estudio y creo que es muy interesante, ayúdame a difundirlo, ¿no? Y entonces aquí creo que caminamos en líneas paralelas, ¿no? Que nos tenemos que cruzar muchas veces, por muchos motivos. Sí, sí. Solo por apuntar, muchas gracias por las palabras para Nada es Gratis. No sé si las personas que nos escuchan conocen Nada es Gratis. Es un blog que es independiente, no hay ningún think tank detrás, no hay ninguna institución, se hace por amor al arte. Sacamos unos 200 textos al año sobre investigación en economía de una manera altruista, solamente se financia con las donaciones de los miembros de la asociación o de las personas que a lo mejor nos están escuchando y que quieran donar para ello. Y en es una obra de amor, casi se puede decir, y espero y me alegra mucho, quiero decir, que os haya servido. Y espero también que esto sirva para que los académicos que nos están escuchando, que sé que son muchos, conozcan a Dani y a Alba y que se acerquen a ellos, que son muy accesibles, por la prueba que están aquí, y muy amables, ¿no? Y solamente decir un poco desde el punto de vista de fuera, una cosa que es la evidencia, ¿no? Y es el académico, ¿cuál es la percepción que se puede tener a lo mejor de alguien que trabaja en una universidad pública? Es una persona que da clase muy poco rato y entonces tiene mucho tiempo, cuando en realidad tiene 300.000 millones de cosas que hacer, ¿no? Una de ellas a veces es escribir en Nada es Gratis y hacer Twitch. Y claro, es que es muy difícil, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Reino Unido hay estos que se llaman los media officers, que son gente que te ayuda a escribir o sabe lo que has publicado, lo que no, y intenta hacer un poco de puente, pero esto no existe en España y entonces es complicado, ¿no? Y solamente apuntar que mañana sale en Nada es Gratis un texto que creo que va a estar muy interesante de Alex Calveras, precisamente sobre esta cosa que apuntaba Alba antes, que era lo que los economistas llaman la organización industrial del sector de la comunicación y donde hay cada vez más precariedad, más dificultades, es muchísima competencia, ingresos por publicidad que caen, cómo se puede hacer información de calidad es complicado. O sea que quiero decir con esto, con este rollo que estoy soltando, que tenemos muchas presiones todos, ¿no? Y entonces esto hace que esta colaboración sea complicada, ¿no? Luego no sé si una cosa que apuntaba Alba es esto de por qué sea distante y lejana, si es ¿creéis que tiene que ver con el enfoque, con que a lo mejor a veces los académicos nos cuesta decir cosas de manera taxativa? De hecho, solo los ignorantes hablan de manera taxativa. Siempre estamos con depende, es la típica respuesta de los economistas, o como dicen los ingleses, on the one hand, on the other hand, no, por un lado esto, por lo otro, no sé qué decirte. ¿Creéis que es un problema también de quizá una
una incompatibilidad fundamental entre la academia y el que cuanto más aprendes de una cosa probablemente menos sabes. Y sin embargo la necesidad de dar una respuesta que en la comunicación. Perdonadme si me estoy enrollando mucho. No sé cómo lo veis. Alba, ¿cómo lo ves tú? O sea, yo creo que fundamentalmente tiene que ver con las rutinas de ambas partes y que los de un lado no conocen los de la otra. O sea, nosotros normalmente, como decía también Rebeca antes, primero, en los medios seguimos demasiado, para mi gusto, la agenda que nos marcan determinados, instituciones públicas. Tenemos la agenda muy marcada, entonces no tenemos demasiado tiempo para recurrir a otros temas que tengan que ver con, pues eso, un estudio que acaba de salir, una investigación, algo parecido. Seguimos ruedas de prensa que se celebran todos los días. Cubrimos investigaciones académicas, pero si han organizado una rueda de prensa en FEDEA y ahí nos lo cuentan y tal. Estamos demasiado ligados a eso. Y muchas veces sí que necesitamos expertos para ayudar a explicar, para que nos ayuden a explicar esos temas de actualidad, ¿no? Una ley que se aprueba esta semana o que se aprueba la semana que viene y demás. Ahí sí que nos interesa hablar con gente de la academia y que nos explique exactamente qué implica, si es buena, si es mala o si es regular. Pero claro, ahí el problema está en que si tú escribes un correo electrónico a varios expertos que saben de ese tema y te dicen, o no te contestan, o te dicen, este mes estoy muy liado, si eso para el siguiente. Entonces, como decía Dani, hay universidades privadas que sí que hacen una labor muy importante de buscar qué expertos tienen relacionados con los temas que hay más de actualidad en el momento y decirte, por decir nombres, pero la UOC envía todas las semanas un correo en el que dice temas que creemos que os pueden interesar esta semana porque están de plena actualidad. Este y este. Profesores que tenemos disponibles para hablar de esos temas. Este y este. Y sabes perfectamente que si tú contestas ese correo, los llamas y les dices, quiero una de estas personas, esa tarde la tienes hablando. Eso a nosotros nos facilita mucho la tarea. Es verdad que deberíamos cambiar también el ritmo y hacer temas más a largo plazo y no ir siempre con tanta prisa, pero a veces es un fallo de compatibilizar la rutina de un lado con la del otro, que es una cosa complicada, claro. Rebeca, te veo que te he visto que apuntabas cosas. Sí, ¿Cómo lo ves? Pues hay veces que los expertos, hay una cosa que nos pasa y estoy convencida de que tanto Dani como Alba como yo compartimos a expertos de cabecera que sabemos que nos van a coger el teléfono y a los que recurrimos en caso de una emergencia de es que necesito que alguien me explique esto, porque es que si no, no puedo ni empezar a escribir, ¿no? No puedo ni arrancar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos expertos, y digo expertos en masculino porque mayoritariamente son hombres, que yo estoy encantada, pero ahí queda la cosa del género que sí que es que sabemos de todo, es que como sabemos de todo... Entonces, pues lo saturamos, ¿sabes? Yo no sé si... Entonces, habría que repartir más el juego. A mí, por ejemplo, hace un tiempo me pasó que tenía que escribir un artículo como muy sencillito de la inflación, ¿no? Y contacté con una profesora que yo la había encontrado en redes sociales y dije, yo quiero dar voz femenina a mujeres en el mundo de la economía y la contacté, ¿no? Y su respuesta fue... ay, es que estoy muy liada porque esta semana no tengo hueco y además no terminaba de ser de su área de expertise, ¿no? Y entonces yo le dije, mira, no. Digo, esto es una pregunta súper fácil. Si quieres te mando un correo con la pregunta y me contestas porque yo lo que necesitaba era que alguien colaborara en ese artículo, ¿no? Entonces, yo pienso que los académicos deberían también valorar el esfuerzo que hacemos los periodistas cuando les llamamos, porque a lo mejor podríamos tirar y ponernos a escribir, ¿no? Pero realmente queremos ir a alguien porque lo queremos hacer bien, ¿no? Y yo creo que ese esfuerzo nos une en esta batalla, ¿no? De poder contar las cosas bien y hacerlas accesibles. Y respecto a lo que tú decías, Santi, de que no hay respuestas categóricas, bueno, pues no pasa nada. Me refiero, el periodismo tampoco tiene que ser taxativo de esta ley es buena, esta ley es mala, ¿no? Hay muchos matices, ¿no? Y yo creo que está bien que nosotros los periodistas también nos esforcemos en reflejar esos matices con la ayuda de expertos, ¿no? O sea, que no es incompatible una cosa con la otra, ni nosotros decimos, bueno, como este no me va a decir una cosa así contundente, pues no le llamo para nada, en absoluto, vamos.
Sí, de hecho puede haber incluso la mal interpretación de que a lo mejor necesitáis una respuesta taxativa y eso puede hacer que la persona diga, pues es que no sé, no tengo una perspectiva tan clara y a lo mejor, pues, pero bueno, es complicado. Dani, ¿cuál es tu experiencia? ¿Es similar? Sí, evidentemente la incompatibilidad de las formas de trabajar o de acercarse a los diferentes temas existe. Es decir, cómo se trabaja un investigador trabaja a largo plazo, un periodista trabaja muy a corto plazo en comparación con cualquier académico. Pero eso no quiere decir que uno y el otro puedan ser útiles y viceversa. Es decir, lo que hay que es empatizar con la forma de trabajar de la otra parte y saber adaptarse, como estaban diciendo las compañeras, cuando entender que no te están pidiendo ni que la respuesta sea taxativa, sino, de hecho, ojalá más respuestas que abrieran el debate para que eso sí nutriría muchísimo el periodismo si no llegáramos a conclusiones. Ojalá. Es decir, ojalá todo lo que planteáramos estuviera abierto a debate y a mejorar el conocimiento. Eso es parte de lo que puede aportar la academia y eso es parte de lo que necesita, mucho de lo que necesita el periodismo. Y por seguir un poco con la tesis de la diferencia entre la universidad privada y la universidad pública, yo la relación que tengo con investigadores públicos, con académicos de la universidad pública, prácticamente es de militancia de estos académicos o de estas académicas que quieren estar en el debate público, quieren estar en los temas y hacen un esfuerzo brutal por contestar, por estar presentes, por estar detrás mío y por atenderme cuando yo estoy detrás de ellos y de ellas. A mí me gustaría que no fuera así esa relación, que los propios académicos de la pública presionaran a sus instituciones para que los gabinetes de comunicación de esas instituciones pusieran las pilas y hicieran un trabajo parecido o más eficiente, parecido al que se hace en la privada, o al menos más eficiente. No tiene por qué ser parecido, puede ser mejor. Pero las universidades públicas tienen gabinetes de comunicación. Son los académicos. Yo no puedo exigirle a esos gabinetes que hagan su trabajo de una manera o de otra, pero sí los académicos sí que pueden, me imagino, presionar desde dentro de las instituciones públicas. Y yo sí que desde aquí me gustaría hacer esa petición desde esta parte, ¿no? Desde la parte de los medios de comunicación, bueno, pues poner a funcionar eso, tú lo llamabas media officer en el mundo anglosajón, pues las figuras que existan en las universidades en España. Totalmente. Sí, que yo no tengo mucha experiencia con los gabinetes de comunicación en España, pero digamos que no es muy buena. En un caso en particular, pues tuvimos que contratar los servicios de alguien externo privado para que pudiera hacer algo realmente eficaz. Pero bueno, me imagino que las experiencias, pero si lo decís vosotros, es que es así. Yo creo que evidentemente algo falla. Porque sin embargo, la historia que a veces se escucha como académico es un poco, a veces, diferente de la que estáis contando vosotros. En el sentido de te contactan, y a mí me ha pasado un poco, pero un poco solo. Te contactan buscando una respuesta. Y entonces la sensación es que cuando te hacen ese screening en principio que tienes que te van a decir, vamos a hablar de esto, estas son las preguntas. Si no les das la respuesta que ellos están buscando, luego no te llaman. Que ya tienen la respuesta, entonces están buscando alguien que dé una opinión en particular y entonces tú tienes que dar esa. Y si no, pues... pero no es la historia que vosotros me estáis contando. Entonces no sé si es que malas experiencias o es que vuestros medios son muy buenos, que no tengo ninguna duda, o si ¿cómo podemos encajar estas diferencias de percepción para que los académicos que nos estén escuchando, cuando les contacte un medio, bueno, pues que respondan bien y sin miedo? Claro. Rebeca, por ejemplo. No, es que estabas describiendo ese tipo de periodismo y yo no me identifico para nada y de hecho
tampoco conozco a mucha gente que sea así, la verdad. Yo creo que la mejor prueba para comprobar que esto no es así es leer a Dani, leer a Alba y verme a mí en la tele, ¿sabes? Para comprobar cómo son nuestras informaciones y cómo las hacemos, ¿no? Yo creo que esto puede corregir un poco el sesgo y realmente es que no estoy nada de acuerdo con esa visión. Me gustaría conocer a esos académicos para convencerles de que no somos así y que dejen de vernos como el enemigo. Yo creo que es que en el mundo en el que vivimos, el académico, yo si fuera académica no me conformaría con estar en un despacho estudiando cosas muy interesantes que luego se quedan en el mundo académico. Yo lo que aspiraría es a que esa investigación que a mí me ha costado tanto tiempo llevar a cabo trascendiera al debate público y trascendiera al debate en los medios, porque realmente todos formamos parte de la sociedad, ¿no? En este siglo XXI, con tanta información, los periodistas nos hemos convertido, los medios de comunicación nos hemos convertido en agentes económicos porque generamos expectativas, la gente forma expectativas en base a lo que lee en los medios de comunicación. Y entonces yo creo que es que en ese debate los académicos tienen que estar. Hay gente buenísima en España, que es como lo que decía Dani, ¿no? De el corto y el largo plazo, pero en el largo plazo hay gente muy buena en temas del mercado laboral, de la vivienda, de la energía, de la banca, ¿no? Que saben mucho de esos temas, que pueden estar ahora mismo trabajando en un paper diferente, pero si esos temas ahora mismo salen porque son actualidad, esas personas que saben tanto de eso deberían estar en los medios de comunicación, proactivamente, o sea, no solo que les llamemos, sino proactivamente. Yo quiero remachar varios clavos, si me deja. Claro. Puede ser. Mira, yo coincido en algunas cosas de las que ha dicho Rebeca y en otras no. O sea, creo que razones para desconfiar de los medios hay a patadas y ahí somos indefendibles en muchísimos, muchísimos ámbitos. Hemos hecho muchísimas cosas mal y es normal que la gente, cuando le escribe a un periodista, diga no sé exactamente qué va a pasar, si van a coger justo la frase más malinterpretable, la van a poner en el titular, todo eso lo entiendo. Pero creo que no hay trabajo más público que el nuestro. O sea, creo que es muy fácil echar un vistazo a lo que publica cada uno de nosotros. Si en el caso de que te contacte un periodista y necesites saber más sobre él, todos los artículos que escribimos están ahí. Puedes ver el tono que sigue muy fácilmente y aparte también creo que al menos los que estamos aquí nos esforzamos mucho por en Twitter llevar una línea concreta, entonces es sencillo distinguir quién está echado al monte y quién va a retorcer lo que dices y quién tiene voluntad de escuchar y bueno, y no te la va a jugar en ese sentido. Y también opino como dice Rebeca, que hay muchísimos trabajos que están ahí escondidos y que deberían salir a la luz. Y para eso también Twitter viene siendo una plataforma que a nosotros nos ha ayudado muchísimo para conocer investigaciones que se publican y que de otra manera no nos enteraríamos, porque hay muchas veces que yo misma me entero de investigaciones gracias a nada es gratis, porque se publican en un post ahí. Pero muchísimas otras veces hay economistas, tuiteros que ahí publican, oye, mira, resulta que he visto incluso lejos, ¿sabes? Incluso un estudio alemán que dice que tal. Y nos centramos gracias a eso. Ahí también es muy sencillo, creo, exponerse y entrar un poco en el círculo de... Si es que a día de hoy hay, creo que los podemos contar, creo que hay 30 economistas que verdaderamente están en Twitter, publican cosas, opinan. Creo que no es muy difícil entrar ahí, aunque claro, evidentemente, y también como decía Dani, si no es parte de tu trabajo, si tu universidad pública eso no lo considera parte de tu trabajo y es un hobby, pues si tienes que atender obligaciones familiares y de muchos otros tipos, aparte de la academia, no es fácil, claro. Solo apuntar antes de dar la voz a Dani que yo estoy un poco, tengo que estar en contra de un poco la visión del señor o señora que está en su despacho y que no escribiendo así como muy concentrado en sus papers y no hablando realmente generalmente es una persona que tiene labores de administración, labores aparte de las de su casa, de administración, de enseñanza y de investigación. Y que para ellos o ellas el difundirlo, aunque yo entiendo que lo veo como un deber, sobre todo cuando trabajas en una universidad pública, es tu deber hacerlo,
pero yo entiendo que, evidentemente, cuando tienes 24 horas al día, esta sea la cosa en la que menos pienses. Y quiero romper una lanza por ese lado. Yo creo que mucha gente estaría muy encantada de esto, o le gustaría, pero no puede, no tiene Pero y tiempo. precisamente, perdona, por ese motivo también los contactamos menos, porque sabemos que si escribimos a la AIREF, al Banco de España, a economistas de esas instituciones, forma parte de su trabajo el explicarnos cosas y está dentro de su jornada laboral, pero a los académicos de la universidad pública nos están haciendo un favor, porque ¿cuántas veces no nos habrán atendido a nosotros de sí, dime, yo te contesto, y está el niño en la parte de atrás del coche, es que lo estoy llevando a no sé qué actividad extraescolar? Te da hasta apuro robarle tiempo a esas personas, porque no le estás pagando tampoco. Entonces, estaría interesante que formase parte de alguna manera de su trabajo, introducirlo así, claro. Sí, lo único que de hecho, eso te lleva a desconfiar de las personas que siempre están ahí, porque si están siempre ahí, algo hay que no está bien. En Dani, algunas. perdona, en algunas. Dani, perdona, que te estoy dejando por final. Bueno, entiendo, por un lado entiendo la sensación, como decía Alba, entiendo la sensación de frustración, esa percepción y esa frustración que pueden llegar a tener los académicos en algunas relaciones que hayan podido tener con medios de comunicación y con periodistas. Pero creo que esa frustración es por una mala comunicación o porque ha faltado algo en la petición, es decir, ha faltado algo de comunicación. No creo que haya sido porque el periodista haya abandonado esa petición y ya no vuelva. Creo que ahí en esos casos falta algo de comunicación. Creo que hay que tener un poco más de paciencia de un lado y de otro, siempre de un lado y del otro. Pero por otra parte quería poner ejemplos de cosas positivas que a mí me han pasado con peticiones, con académicos, y como yo creo que pueden funcionar bien las cosas. Mira, pongo un ejemplo. Cuando arranca la crisis, lo peor de la crisis de inflación y se empieza a hablar de inflación de segunda vuelta o de segunda ronda, a mí el concepto me deja loco. Digo, ¿pero qué es esto? No tenía ni idea de por dónde iba tal. Como dice Rebeca, lo primero que hago es intentar que alguien me explique de qué se está hablando, porque es que tenía que abordarlo y no sabía de qué se estaba hablando. Llamo a la persona de la academia que más confianza tengo, en este caso porque es amigo de la infancia, Víctor Gómez, ahora está en la Universidad de Valencia. Le llamo y le digo, Víctor, él es historiador económico. Le digo, ¿qué es esto? Lo que hizo Víctor, que claro, Víctor ya con los años ha aprendido a tratarme perfectamente, es, bueno, me enterró en papeles. Este es un paper de Sudamérica, este es un paper de Estados Unidos, este es un paper que lo cuenta de la crisis de tal. Me enterró. Me dio una pequeña explicación como la que hubiera dado en una clase y luego me dejó un montón de contenido. A mí de primeras me salvó la primera, digamos, la primera batalla me la salvó con su pequeña explicación teórica para situarme. Pero es que luego además me dio contenido para semanas. Porque yo, lógicamente, él sabía que yo no podía consultar esos papers en el momento que él me los estaba pasando. Ni yo, ni él, ni nadie. Pero me dejó un acceso a conocimiento, una fuente de conocimiento que yo no hubiera podido ni consultar, ni sabía de su existencia. Y me permitió durante semanas poder ir recurriendo a esos contenidos mientras yo iba formando un poco cómo quería tratar o cómo quería abordar el tema de la crisis de inflación. Es un ejemplo natural, es decir, es verdad que esta relación entre nosotros está trabajada y bueno, pues a lo mejor es más fácil que él tenga esa confianza para pasarme esos papers o para saber que yo no me lo voy a leer en el momento, pero le voy a preguntar después por ellos. Él tiene esa paciencia y esa confianza. Bueno, pues, pero creo que sirve el ejemplo para establecer ese tipo de relaciones, para que las relaciones yo creo que deberían ser un poco parecidos a lo que nos pasó, en este caso, a Víctor y a mí. Y aquí hago una petición, otra, que es
¿cómo podríamos hacer para que los periodistas tuviéramos acceso? Porque yo muchas veces cuando me entero que hay un paper que me interesa y que puede servir para publicar un tema o para completar un tema o para enmarcar un tema, tengo que pedirle el favor a un académico o a una académica de que me lo descargue y me lo baje. Muchos de estos papers son contenido generado con dinero público, con investigadores públicos, no 100%, porque a veces son colaboraciones público-privadas, pero yo creo que hay derecho a que esa información se pueda, y más un periodista, ¿no? Debería poder acceder. ¿Habría maneras? Es que no lo sé, yo esto lo desconozco, porque esto es un mundo totalmente de academia y me gustaría que se estableciera ese puente en el que nosotros tuviéramos acceso a estas fuentes, a estas bases de datos, a estas fuentes de papers y de las diferentes universidades. Yo no tengo problema porque cada vez que me entero o alguien me pone tal, tengo la suerte de que me los buscan y me los pasan. Pero creo que sería una herramienta súper útil también una herramienta que serviría para acercar lo que se investiga con los medios de comunicación. Sí, de hecho, cada vez hay más convocatorias de dinero público que piden que la investigación se publique en abierto. De hecho, es una discusión que está pasando en Reino Unido que necesariamente tiene que salir en abierto. Hay todo un tema de problemas de la industria de la publicación, pero mi respuesta a esto, Dani, es que casi siempre publicamos las versiones, si no la última, la penúltima en nuestras páginas o como documentos de trabajo, y son tan buenas como las otras, estas están en abierto. Y si no están, es que algo raro hay. O sea que, pero esos son accesibles, pero es verdad lo que dices, y yo creo que es un debate, lo que pasa es que no es para hablar de ello mucho hoy. Y ya para ir cerrando, porque nos tenemos que ir de aquí a no muchos minutos, pues tomando este punto que Dani estaba mencionando, ¿qué recomendaciones daríais a los economistas académicos para facilitar una mejor comunicación? En los comentarios hay gente que habla, es verdad que está la noticia en el corto plazo, en el largo plazo, y que vosotros tenéis, pero también cubrís temas de largo alcance y que seguro que se pueden contribuir y hay mucha gente con muchos tipos de expertise. Y entonces, pues, ¿cuáles serían las recomendaciones? Pues tanto, no sé, de temas, pero sobre todo, pues, formas de presentación o no sé, cualquier recomendación que a lo mejor a un académico no se le ha ocurrido y que puede, con un poquito de esfuerzo solo, pues puede hacer una diferencia y haceros vuestra vida mejor. No sé, Alba, ¿como alguna recomendación, alguna idea? Yo es que creo que lo más sencillo es lo que he comentado antes, es tirar de las plataformas que están ahí y en las que estamos todos scrolleando todo el día. Me parece una forma muy barata, muy sencilla y muy, muy fácil. Al final, no sé, podría poner ejemplos, pero bueno, hay muchos economistas que no solían tuitear y que en los últimos 2 años han empezado a hacerlo y a demostrar por ahí que saben, que controlan de determinados temas, exponiendo sus críticas, sus argumentos, sus ideas, sus opiniones, y de repente todos los periodistas que cubren, por ejemplo, fiscalidad, citamos a exactamente los mismos expertos y he sido solo y exclusivamente porque han empezado a darle mucha más caña a su Twitter. No ha sido porque hayamos estado buscando quiénes son los mejores de las diferentes universidades públicas, sino porque ellos han salido ahí y ha sido muchísimo más fácil de contactar. Y es un poco triste lo que comentaba Rebeca antes también, porque al final están los mismos 4 nombres en absolutamente todas partes. En algunos casos yo creo que sí que son bien intencionados, son más moderados, no se lanzan a la piscina con facilidad, pero hay otros que sí que fuerzan un poco esa opinión y son más tasativos con el objetivo de llegar a muchísimos sitios. Entonces ahí también hay que tener cuidado, claro, pero le animaría a exponerse un poco más, porque si están escondidos es que no los vemos, no sabemos quiénes son, no los encontramos. O sea, que simplemente mostrar un poco, no tenerle miedo a, por ejemplo, las redes sociales y contar un poco de lo que sabes, que en principio deberías estar cómoda haciéndolo, puede hacer Claro. mucha diferencia, ¿no?
Claro, y bueno, y por supuesto, porque no quede por mencionar ese tema por mi parte, aunque ya lo ha dicho también Rebeca, el tema de las mujeres es muy triste, como hay tantísimas, no hay tan pocas economistas, podríamos pensar que es un mundo solo de hombres, pero no, hay muchas mujeres economistas, pero cuando o a veces no contestan, a veces están muy liadas y solo pueden hablar semanas después. Otras veces, muchísimas, aunque tú le has escrito porque has visto que tienen un paper publicado con un título que prácticamente coincide con lo que tú vas a escribir, te dicen, no, perdona, es que ahora mismo no estoy muy actualizado de este tema, contacta con mi compañero, tal, siempre te redirigen a un compañero. Y tenemos muchas ganas de hablar con ella y de que salgan en los medios sus opiniones y sus experiencias, que son necesarias también, otras visiones. Sí. A este respecto, no puedo dejar de mencionar Mujeres en Economía en Twitter, un proyecto que es muy importante, muy interesante y es una buena fuente de expertise. Muchas de ellas no quieren hablar luego. Bueno, sí, es un problema, sí. Y Rebeca, ¿cómo lo ves tú? Cerramos contigo ya, que ya nos vamos a convertir en calabaza de aquí a poco. Yo primero diría que rompan un poco esos sesgos que a lo mejor que pueden tener respecto al periodista, ¿no? Y si entienden que esto de trasladar el conocimiento a un público más general forma parte de su trabajo y quieren empezar a ser más activos en esto, la tecnología nos ayuda muchísimo. Como decía Alba, la gente está en Twitter, estamos en Twitch y vamos a hacer publicidad a Twitter. Es que el debate está en Twitter y muchas veces ves a gente pues que no solo te da su opinión, sino que te dice, pues en esta estadística, y a ti eso ya te vale, porque dices, yo ya me voy al dato y yo ya luego sé trabajar el dato, ¿no? A lo mejor lo contactas, a lo mejor no, pero yo creo que Twitter es el sitio donde yo empezaría, si quisiera establecer una relación con periodistas, porque estamos todos allí y nos nutrimos muchísimo de allí. De hecho, yo pienso que es una herramienta que ayuda mucho, por ejemplo, a las mujeres, a las mujeres periodistas, por ejemplo, que a lo mejor hemos tenido menos tiempo, siempre priorizamos menos el tema del networking y yo creo que en estas relaciones de confianza el networking te ayuda mucho, ¿no? Para que esa persona confíe en ti y te atienda, ¿no? Y Twitter nos ha ayudado un poco a optimizar el tiempo que tenemos para relacionarte con la gente. Yo te diría que, yo qué sé, el 70% de los economistas con los que me relaciono los he conocido en Twitter y he establecido una relación de confianza a través de las interacciones de Twitter. Luego ya hemos hablado por teléfono, pero el paso se inició en muchos casos en Twitter. Muy bien, o sea que podríamos decir que si hay algún economista o economista mujer, especialmente, por favor, que tiene un artículo interesante, que quiere hablar, que no quiere que gente que confunde porcentaje con punto porcentual cope el debate público, economistas ágrafos y demás, o simplemente que quieren darse un poco a conocer porque les apasiona lo que hacen, pues que os contacten a vosotros, ¿no? Por ejemplo, para empezar, seguro que si ¿no? os mencionan en Twitter o os mandan un DM o lo que sea, seguro que le respondéis de una manera amable, ¿no? Como mínimo. Sí, seguro por que sí, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Pues yo creo que es importante que estéis ahí y os daros las gracias, como había un comentario, por la labor que estáis haciendo y por el apoyo que dais a Nades Gratis. Es verdad que a veces también lo encontramos nosotros en Nades Gratis cuando queremos abordar temas de actualidad. Claro, tenemos que encontrar a alguien que sepa, ¿no? Porque claro, si no, llegas al punto de no quieres que te pongas a alguien que te responda de todo el rato, porque es que no puede ser, ¿no? Y es complicado, pero hay mucha gente ahí fuera y entonces pues está muy bien que estéis atentos y estas herramientas que habéis mencionado yo creo que han cambiado las cosas. Sí, hay una cosa positiva que a mí me gustaría decir respecto a la relación de académicos con periodistas. Yo creo que nos podemos beneficiar a ambos. Yo creo que un académico, si habla mucho con un periodista, se puede expresar mejor a la hora de explicar en qué consiste su trabajo, porque le obliga a bajar a lo mejor a un nivel
Y ese entrenamiento yo creo que le puede venir muy bien porque al final no solo se relaciona con académicos, se relacionará con más gente. Y entonces entrenar un poco eso con los periodistas, que también podemos servir para eso, también le puede venir muy bien en su carrera. Por supuesto. Por ejemplo, para en el training de los economistas jóvenes, esto es fundamental. Es lo que se llama el elevator pitch. Tienes que poder contar tu artículo en unos... No es bajar el nivel, es simplemente contarlo a diversas audiencias, ¿no? Entonces yo creo que esto forma parte de nuestro trabajo. De nuevo, desde mi punto de vista, evidentemente tenemos muchas presiones, pero si trabajas en la universidad pública, bueno, pues hay que animaros. Y yo creo que las puertas están abiertas, como habéis mostrado. Y de nuevo, muchas gracias por estar ahí, por vuestro trabajo. Y yo creo que de aquí pueden salir muchas cosas. Y nada, daros las gracias por estar en este directo streaming Twitch una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias por organizarlo, Santi. Nada, un placer. Chao. Chao, chao. Hasta luego.